Seguimos estudiando para los exámenes de la UCICAM. Maestro y maestra, si estás participando en algún proceso de esa promoción vertical que se aproxima, horas adicionales, admisión y próximamente promoción horizontal. Si estás participando en uno de estos procesos, bueno, quédate porque te voy a compartir un tema esencial de estudio para estos procesos, que sí o sí vienen en el examen. Entonces, maestros y maestras, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Si nos estás viendo en vivo en Facebook o nos estás viendo en YouTube, bueno, te doy la más cordial bienvenida y vamos a empezar nuevamente con un tema de estudio esencial que tiene que ver con las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Incluso este tema te va a servir como base para tu diseño del programa analítico, para transitar del programa sintético al programa analítico. Porque es muy importante, más allá de los tecnicismos, más allá de los nuevos términos, más allá de formatos, es muy importante entender la esencia de la nueva escuela mexicana y sobre todo sus orientaciones pedagógicas. Así que vamos por la información, maestros y maestras, vamos por la información. Y como siempre, ya sabes que organizamos cada tema con ideas esenciales para que podamos tener una mejor comprensión y las podamos vincular con nuestro proceso de estudio, para el caso de los procesos UCICAM, o la podamos vincular con nuestra realidad actual, realidad educativa actual, que tiene que ver con esta implementación del modelo curricular 2022. Bueno, primera idea esencial, maestros, de las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Se pretende impartir una formación integral de los niños, niñas y adolescentes para desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, ¿ok? Subrayamos, de forma activa, no pasiva, de manera transformadora, de manera autónoma, organizando las actividades escolares desde una visión humanística, científica, artística, lúdica y crítica. ¿Ok? Bueno, si en nuestra mente por algún momento se cruzó la idea de que esta actual reforma o esta nueva escuela mexicana es lo mismo, es el famoso es la misma gata pero revolcada, no, maestros. Hay elementos epistemológicos, metodológicos y en este caso pedagógicos que nos permiten identificar que hay otras prácticas que ya se avecinaban, que el mundo ya las promueve, las ha estado promoviendo, pero que ahora ya son normativas y que ahora sí o sí debo considerar, por ejemplo, de que estoy para formar alumnos integrales. Es decir, no me voy a enfocar solo en la parte académica, en la parte cognitiva. Hay otros elementos a tomar en cuenta para formarlos. Hay que ver el video anterior donde vimos los rasgos del perfil de egreso, donde muchos de ellos se apegan incluso a esta nueva escuela mexicana. Bueno, otro elemento a tomar en cuenta, maestros, es que vamos a desarrollar las potencialidades que tengan nuestros alumnos, que son diversas, es decir, no centrarme en mi estilo de enseñanza, sino centrarme en las habilidades, los conocimientos, los valores, las potencialidades que tengan mis estudiantes. Pero he de potenciar esas habilidades no de forma pasiva, es decir, no impartiendo temas, no desarrollando solo contenidos, no revisando libretas únicamente, no rellenando el libro, sino de una forma activa. Por lo tanto, nuestras estrategias didácticas deberán ser en ese tono. Por eso es que en la actualidad la Secretaría propone la metodología de proyectos comunitarios como punta de lanza y otras estrategias más que son de corte activas, ¿ok? Bueno, debe ser transformadora, es decir, la escuela por fin deberá abonarle a la transformación, deberá ser visible, que lo que se aprende en la escuela sirva inmediatamente
para ir transformando de manera positiva la realidad del alumno, para ir fortaleciendo ese tejido social. Pero las actividades escolares, las actividades de aprendizaje que vayamos nosotros a organizar, tienen que ser o deben tener una visión humanística. Es un tema que ya vimos en esta serie de temas de estudio. Hay que buscar aquí en Facebook, maestros, de los primeros temas que empezamos a analizar. Una visión científica, no hay que dejar de lado esta parte. Artística, esto es muy importante. Lúdica y crítica. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos hemos de tomarlos en cuenta para efectos de organizar nuestro proceso de estudio, ¿ok? Tomando en cuenta, por supuesto, las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Es que a final de cuentas, esta es la primera idea esencial. Vamos con otra idea esencial, maestros. Estamos en orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, tema de estudio de los exámenes de la UCICAM. Compromiso de los maestros con el desarrollo educativo de los estudiantes mediante la transición a formas de enseñanza activas, centradas en la construcción de trayectorias formativas. Significa entonces, maestros, como recién lo comentamos, que me he de apalancar de metodologías activas, que me he de apalancar del aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en indagación, STEAM, aprendizaje basado en servicio, aprendizaje basado en fenómenos, proyectos comunitarios, proyectos formativos, que eso es lo que nosotros proponemos aquí desde este espacio. Y todas estas metodologías me van a permitir formar a un alumno integral, formar a un alumno crítico, formar a un alumno en valores, formar a un alumno que sepa trabajar de manera colaborativa, formar alumnos no pasivos, sino activos, que siempre se cuestionen, que siempre estén analizando su realidad, que la puedan interpretar, que puedan identificar aquellas problemáticas del contexto y darles una resolución a partir de las habilidades que vayan adquiriendo, que vayan potenciando más bien en la escuela. La escuela entonces cumple esa función, una función totalmente transformadora. Y esta sería la segunda idea esencial, maestros, de las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Tercera idea esencial, los planes y programas de estudio actualizados deberán ser planes de estudio actualizados y esto de hecho ya está ocurriendo, maestros. Ya tenemos el avance del programa sintético, todos ya debemos tener ese avance del programa sintético y pues deben ser pertinentes a las condiciones sociales, culturales y económicas de las niñas, niños y adolescentes, articulados con su entorno local, estatal, regional, nacional e internacional. Tenemos ya, maestros, el avance del programa sintético, donde, tal y como lo dice la descripción de ese programa, se establecen contenidos culturalmente significativos para todos los estudiantes del país. Después, se nos da la oportunidad histórica de vincular aquellos contenidos con nuestras problemáticas contextuales, con nuestro entorno inmediato, tomando en cuenta también, por supuesto, aquellos problemas del contexto estatales, regionales, nacionales e internacionales. Y bueno, estamos en ese proceso, pero esta tercera idea esencial ya está ocurriendo. Entonces, esto es una buena noticia porque esto está plasmado desde 2019 y ahora estamos viendo que efectivamente estos planes y programas de estudio son inéditos, son hechos desde cero nuevamente, son contextualizados, son culturalmente significativos para todos los alumnos del país, escuelas también del país. Así que ya nosotros le vamos a dar ese toque particular, ese toque contextual a ese programa sintético, diseñando nuestro programa analítico, por supuesto, ¿ok?
Bueno, ahí tenemos entonces la tercera idea esencial. Siguiente idea, maestros. Se promoverá una enseñanza y aprendizaje, una planeación y una evaluación que fomenten las potencialidades de los estudiantes con base en sus necesidades formativas, sus diferencias, sus expectativas, sus intereses, sus motivaciones. Esto, maestros, significa que la planeación didáctica que yo vaya a diseñar, voy a quitarle ese enfoque de la planeación es un momento donde yo de manera administrativa cumplo con lo que se me pide. Ese enfoque lo hacemos a un lado. La planeación pues se baja de internet y se adapta y sirve para tenerlo ahí cuando me vayan a visitar al aula. Hay que hacer también a un lado ese enfoque. La planeación a partir de ya se va a servir, maestros, para potenciar esos conocimientos, esas habilidades que tienen nuestros estudiantes, para gestionar su talento. La evaluación formativa es el profesor quien le va a dar ese sentido formativo con la información que recupere a partir de la implementación de instrumentos de evaluación. Instrumentos de evaluación que pueden ser cuantitativos o pueden ser sumativos, y a partir de la información que se obtenga, el profesor le da ese sentido formativo a través de la retroalimentación continua, ¿ok? La evaluación entonces se convierte en una herramienta para gestionar el talento de nuestros estudiantes. Ya no se debe concebir como algo administrativo o como algo, como una medida disciplinaria. Nuestra enseñanza también deberá fomentar esto mismo, deberá fomentar el desarrollo de las habilidades y los conocimientos y los talentos que tengan nuestros estudiantes. Por lo tanto, mi práctica pedagógica en el aula deberá estar acorde a estas orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, formar alumnos integrales, formar sujetos activos, críticos, que resuelvan problemáticas de su contexto, que tengan las habilidades, los conocimientos necesarios para transformar su entorno, identificar sus motivaciones, sus necesidades formativas, sus intereses, y a partir de ahí diseñar situaciones de aprendizaje a la medida de esos requerimientos, ¿ok? Entonces, esta es otra idea esencial, maestros, de las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Una más, tenemos que la escuela promueve una cultura de paz, un diálogo constructivo, solidaridad, honestidad y búsqueda de acuerdos no violentos para solucionar conflictos. Algo muy importante que nos remarcan los documentos normativos correspondientes al dominio número 1 del perfil docente y directivo es precisamente esto. Insiste en crear una cultura de paz, insiste en que la principal vía de solución a conflictos es el diálogo constructivo. Se insiste en promover valores universales como la solidaridad, la honestidad, la sana convivencia. Todos estos elementos en suma nos van a permitir, si es que somos directivos, crear una cultura de paz en los centros escolares. Y si estoy frente a grupo, crear esa cultura de paz al interior del aula que se vea reflejada después en la escuela y en la comunidad o en su localidad. Entonces, maestros y maestras, esta es otra idea esencial de las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Vayamos nosotros ahí de alguna manera organizando estas ideas, sabiendo que partimos de una educación inclusiva, equitativa, intercultural, de excelencia, que forma ciudadanos integrales, que son críticos, que de alguna manera potencian sus habilidades, sus conocimientos, sus talentos, a partir de que el profesor planea
de manera intencional, de manera activa, situaciones de aprendizaje contextualizadas a través de metodologías activas, estrategias didácticas como son los proyectos formativos, implementando también una evaluación que el mismo profesor le da el sentido formativo en su aplicación y que la evaluación nos sirve para, pues de alguna manera, condicionar el aprendizaje del alumno o como medida disciplinaria, sino que sirve para gestionar el talento de los estudiantes. Esto, maestros, modificando nuestras prácticas pedagógicas en el aula, activando nuestras habilidades socioemocionales, como es la escucha activa, el diálogo horizontal, como lo es también la tolerancia a la frustración, como lo es también tener altas expectativas de nuestros estudiantes y comunicárselas, como lo es también, maestros, tener todas las herramientas pedagógicas didácticas siempre disponibles para que nosotros vayamos implementando diferentes recursos para que las clases sean atractivas, motivantes e interesantes para nuestros estudiantes. Todo esto en un marco de la cultura de la paz, cultura de paz en la escuela, al interior del aula, en la comunidad, promoviendo estos valores universales como son la solidaridad, la honestidad, entre otros más, ¿ok? Hasta ahí vamos, maestros. De esa manera vamos a ir organizando la idea principal de estas orientaciones pedagógicas. Bien, también, maestros, ya en el mismo tono, complementando esto que te acabo de resumir, el ambiente escolar que se va a generar en esta nueva escuela mexicana y con base en estas orientaciones que te he mencionado, pues el ambiente escolar es inclusivo. Es para todo tipo de personas, sin importar su clase, su género, su etnicidad, su lengua o si posee alguna discapacidad, ¿ok? Entonces, el ambiente escolar que se va a generar, sí o sí, es un ambiente escolar inclusivo, es un ambiente escolar equitativo, apalancándonos con esta cultura de la paz. Y pues al ser inclusivo, maestros, no debe haber distinción, no debe haber distinción de personas, clases, géneros, etnicidad, lengua o discapacidad. Esto también forma parte, maestros, de las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Asimismo, se diseñan e implementan acciones para contrarrestar prácticas que producen estereotipos, prejuicios y distinciones. La convivencia entonces se basa en el respeto que debe existir a las diferencias. Y como siempre les digo, maestros, para que todo esto sea una realidad, pues somos los docentes y los directivos quienes debemos en primera instancia cambiar esa visión, esa mentalidad, esa misión incluso respecto a la implementación de esta nueva escuela mexicana, respecto a la implementación del modelo curricular 2022, que se enfoca, sí, en la pedagogía, en la didáctica, por supuesto, pero que insiste en que se diseñe un ambiente totalmente inclusivo, una educación para la interculturalidad, que se eliminen estas barreras para el aprendizaje y la participación y que haya este respeto a las diferencias, que como mexicanos sabemos que existe, maestros, sabemos que hay muchos Méxicos, hay muchos contextos, algunos favorables, algunos desfavorables, hay diversidad de etnias, de lenguas, sabemos que existe todo eso, maestros, y pues debe ser algo normal respetar, ni siquiera el término inclusión debe ser algo extra. O sea, de manera inherente, por el simple hecho de ser personas, nosotros ya deberíamos tener esa visión inclusiva, esa visión de respeto, esa visión de convivir en una cultura de paz. Sabemos que no está ocurriendo, pero tenemos que dar esos primeros pasos para que esto se vuelva una realidad, maestros. Como decía Eduardo Galeano, hablando de la utopía, bueno, veo el horizonte, camino unos pasos y el horizonte se sigue alejando, haciendo alusión a la utopía. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve caminar? Decía, bueno, sirve precisamente para eso,
para dar esos pequeños pasos e irnos acercando a esta realidad que sí puede ocurrir y que podemos actuar desde nuestros contextos. Entonces, maestros, la invitación, como siempre, es que independientemente de que estos temas de estudio que son para los exámenes de la UCICAM, nos sirvan precisamente para abordar de forma efectiva esos reactivos que nos van a plantear. También es una invitación, maestros, para que empecemos a cambiar esa visión que tenemos de la educación, para que nosotros empecemos a actuar en local con una visión global, para que en lugar de contagiarnos tal vez del ambiente laboral no tan favorable, florecer e inspirar a nuestros demás compañeros a que juntos podemos hacer un verdadero cambio, una verdadera transformación, ¿ok? Entonces, esa es la invitación, maestros, que siempre vamos a nosotros de alguna manera promover desde este espacio. Muy bien, entonces, finalmente vamos a fomentar el aprendizaje colaborativo, mediante estrategias de trabajo en equipo, reflexión, intercambio de opiniones, participación, articulación de ideas y retroalimentación. Es decir, dentro de estas orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, bueno, se fomenta el aprendizaje colaborativo y hay estrategias diversas para poder hacerlo. Por ejemplo, trabajar en equipo, plantear situaciones reales vinculadas con el contexto que nos lleven a la reflexión, que hayan diálogos horizontales para intercambiar opiniones, que haya participación por parte de los estudiantes y de las familias, que siempre haya una articulación en los nuevos conceptos, en las ideas que se van generando. Y por supuesto, maestros, algo muy importante, la retroalimentación que debe existir del profesor hacia sus estudiantes, que consiste, esto lo hemos comentado en diversos foros, la retroalimentación consiste, maestros, en comunicar en primera instancia a mis alumnos qué logros identifico en sus desempeños y qué sugerencias de mejora les doy. No al final de la sesión de trabajo, al final del tema, al final del proyecto. Esto es continuo, maestros. Si estamos gestionando el conocimiento a través de la investigación, ¿qué logros identifico y qué sugerencias te doy? Si están diseñando sus mapas mentales, resúmenes, organizadores gráficos, ¿qué logros identifico en ese desempeño y qué sugerencias te doy? Si ya están diseñando la evidencia final, lo mismo. ¿Qué logros identifico en el proceso y qué sugerencias te doy para que sigas mejorando? Previo a la presentación del proyecto, ¿qué logros identifico y qué sugerencias te doy? Finalmente, después del proyecto, lo mismo. ¿Qué logros identifico y qué sugerencias te doy? Centrarnos, maestros, en celebrar los logros, los éxitos del proceso. No enfocarnos en el producto final como tal. La consecuencia de centrarnos en el proceso será que vamos a tener un buen producto de calidad, una evidencia final pertinente para el problema que se esté planteando, ¿ok? Pero hay que enfocarnos en eso, hay que celebrar esos logros durante el proceso. No hay que centrarnos en asignar notas ni porcentajes, que por supuesto el sistema educativo tiene esta parte de evaluación sumativa, por supuesto que hay que hacerlo al final, pero no, esa no debe ser la aspiración. Debemos hacer que el alumno perciba que lo más importante siempre va a ser el trabajo colaborativo que se lleva a cabo durante el proceso, qué aprendizajes fueron adquiriendo durante ese proceso, qué obstáculos se presentaron y cómo los fueron resolviendo. Eso tiene más sentido, maestros, porque fuera del aula, ya en la vida laboral, en la vida personal de las familias, de los alumnos, de allá afuera, fuera del aula, la vida es así. Tenemos que ir aprendiendo a gestionar estos procesos, a ir creciendo de manera paulatina con herramientas pertinentes y por eso la importancia que les comentaba hace un rato de tener altas expectativas con los alumnos y después comunicárselas, ¿no? Que no se quede nada más en, bueno, creo en ti, pero hay que comunicárselos, ¿ok? Bien,
Tenemos otra idea esencial de las orientaciones pedagógicas de la NEM, y es que se deben considerar estrategias sustentadas en metodologías activas, lo comentábamos hace un ratito, activas y participativas, que favorezcan la experimentación y la perspectiva socioafectiva. Qué interesante es esto, maestro. A pesar de que en el modelo 2017 esto, de alguna manera, hay pinceladas de esto, bueno, pues este modelo está por caducar y tal vez cuando ya le estamos agarrando sabor, viene este nuevo modelo educativo, viene esta nueva escuela mexicana. Bueno, maestros, retomar lo que el modelo 2017 promovía, en este caso la tutoría y la educación socioemocional, y traerlo a estas nuevas orientaciones pedagógicas donde nuevamente nos dicen, a ver, vamos a trabajar con metodologías activas, que el alumno participe, que se comunique, que tenga pensamiento crítico, que cuestione, que proponga, que innove, que sea creativo, que experimente, que se centre precisamente en los procesos y que de alguna manera todo esto sea en un clima donde puedan ellos desarrollar las habilidades socioemocionales, socioafectivas, como lo dice el texto, porque en el siglo XXI, maestros, en la actualidad, las grandes empresas están valorando estas habilidades blandas que tienen que ver con colaboración, inteligencia emocional, resiliencia, hablar en público, cuestiones del uso de las TICs, escucha activa, comunicar las ideas de forma pertinente. Entonces, todos estos elementos nosotros debemos promoverlos en cada diseño creativo de nuestras clases, de nuestras sesiones de trabajo, y esto se sustenta con estas orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Entonces, todo esto es importante conocerlo para el examen, por supuesto. Cualquier examen de la UCICAM, promoción vertical, admisión, horas adicionales y promoción horizontal. Pero es más importante aún, maestros, traerlo a nuestra realidad educativa, llevar estas ideas al Taller Nacional de Formación Continua que tenemos cada Consejo Técnico Escolar y aportar estas ideas para el diseño de nuestro programa analítico que ya está en marcha, ¿ok? Muy bien. Entonces, maestros y maestras, hasta aquí nuestro tema de hoy. Como siempre, ya sabes, yo les traigo lo esencial, lo aterrizamos para que podamos tener una mejor comprensión y cuando se nos presenten los reactivos, nosotros podamos comprender cuáles son los elementos que nos conviene elegir a partir de la información que se está gestionando. Bueno, la invitación, maestros, es para que me apoyen suscribiéndose al canal. Nos hacen falta aproximadamente 350 profesores para llegar a los 5,000 suscriptores, así que hay que suscribirse a nuestro canal de YouTube, hay que buscarlo, por ahí se llama Profesor Jim Educación y Emprendimiento. Tenemos videos de temas de estudio de los diversos procesos de la UCICAM, así que date una vuelta por el canal para que continúes con este proceso de estudio, autónomo, autodidacta, ¿ok? Bien, si sientes que te ha agregado valor este video, pues te pido que lo compartas, que lo recomiendes, que le des like, que dejes tu comentario para que más personas puedan acceder a esta información. Asimismo, te pido que te suscribas al canal, le des like a la página de Facebook y que compartas con tus grupos de WhatsApp, tus grupos de Facebook, para que más personas tengan acceso a esta información. Bien, maestros y maestras, pues desde la entrada de mi escuelita, y con mi transporte de uso diario, que es mi bicicleta, me despido de ustedes como siempre en nuestra lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz, y les digo, Tazoca Matimia, Nochipa y Pan Noyolzi, que significa muchas gracias siempre, siempre en mi corazoncito, maestros y maestras, gracias de corazón.